Saludos a todos. Los autores de esta ponencia, análisis del coeficiente de relación lineal generado por el calentamiento exponencial durante el proceso de soldadura para una placa de acero A36, son Mario Barrera, Romualdo Servín, Ismael Calderón y Alejandro Pérez. Lo que vamos a ver en esta presentación va a ser una introducción, metodología, resultados, conclusiones y referencias. Introducción. Una soldadura, de acuerdo a la American Welding Society, sabemos que es un proceso de unión de metales por la acción del calor, con o sin la aportación de material metálico nuevo, dando continuidad a los elementos unidos. El material de aporte y el suministro de calor pueden afectar las propiedades de la pieza, generando imperfecciones como porosidades, grietas y deformaciones. Para evitar estos efectos, es necesario establecer parámetros que permitan minimizarlos. Al aplicar calor generado en un proceso de soldadura, se produce deformación debido a los cambios de calor y temperatura. Cuando se controla la distribución de calor generado, la deformación debe ser mínima y la placa de acero debe de conservar la planeza. La relación de la cantidad de calor aportada en un proceso de soldadura está altamente relacionada con la deformación que posiblemente se pueda obtener como resultado final. La deformación en una soldadura se debe a la expansión no uniforme y a la contracción tanto del metal base adyacente como del metal de aporte durante el ciclo del calentamiento y enfriamiento. Durante dicho ciclo, muchos factores están involucrados, tornándose complicado realizar predicciones exactas de las deformaciones. Por ejemplo, cuando la temperatura de soldadura aumenta, la resistencia a la fluencia, módulo de elasticidad y conductividad térmica del material disminuye y el coeficiente de expansión térmico y el calor específico aumenta. Estos cambios a su vez afectan el flujo de calor y uniformidad de distribución, por lo que estas variables hacen que un cálculo preciso de lo que ocurre durante el calentamiento y enfriamiento sea complicado. El campo de temperatura es función de muchos parámetros de soldadura, tales como potencia de arco, velocidad de soldadura, secuencia de soldadura y condiciones ambientales. Entre los usos y aplicaciones de la soldadura por arco eléctrico tenemos la fabricación de piezas y estructuras, fabricación de sistemas de tuberías, fabricación de tanques, fabricación de placas de desgaste que se utilizan en cribas, molinos de piedra e industria del cemento, así como también para la reparación de daños en estructuras de acero causadas por la erosión y la corrosión. Metodología. La metodología propuesta para el análisis de la transferencia de calor y determinar la deformación en la aplicación de soldaduras en las prometas, se propone una metodología que permita determinar la distribución de calor en la probeta y la deformación existente una vez finalizada la aplicación de soldadura. Aquí tenemos un diagrama de flujo del método propuesto para el análisis de deformación en la aplicación de soldadura en las prometas. Tenemos nuestro diseño experimental, nuestra preparación de las muestras, una inspección de planeza, una aplicación de soldadura, lo que viene siendo la toma de las concentraciones de calor por medio de una toma termográfica y al final la evaluación de los resultados. Para el diseño experimental se utilizaron 3 placas de acero ASTM A36 de media pulgada de espesor, las cuales fueron cortadas a 25 por 25 centímetros, dividiéndola en 10 espacios de 2.5 por 2.5 centímetros, en los cuales se realizaron los taladros de media pulgada de diámetro por 8 milímetros de profundidad. Para evitar cambios microestructurales durante el proceso de la placa con disco abrasivo, así como el taladro con broca, se utilizó líquido refrigerante. Para identificar los puntos en donde se mide la planeza se utiliza una relación. La placa fue dividida en columnas y renglones y estas fueron nombradas por medio de letras
y números, los cuales determinaban la posición de las intersecciones, dándole un total de 81 intersecciones. Se establecieron 5 secuencias diferentes para la aplicación de soldadura en la placa, esto con la finalidad de determinar cuál de ellas permite obtener la menor deformación, las cuales están establecidas en la siguiente manera. En color rojo aquí podemos determinar lo que es la secuencia 1, que fueron 36 taladros. La secuencia 2 está determinada por 20 taladros. La secuencia 3 está determinada por 28 taladros. Y la secuencia 5 está determinada por 12 taladros. Y aquí podemos ver la secuencia establecida para la placa 1, para la placa 2 y para la placa número 3. Aplicando el método de inspección dimensional, se toma la medida en las 81 intersecciones antes y después de aplicar la soldadura, para poder monitorear la deformación producida a lo largo del proceso. Esto con la ayuda de un indicador de carátula, recorriéndola en todas las líneas de la cuadrícula dibujada sobre cada una de las 3 placas. Para la aplicación de soldadura en las 3 placas, se utiliza el mismo proceso de soldadura por arco eléctrico SMAW, una máquina de soldar marca Miller y un electrodo AWS A5.1 del clase E6013. Se aplica un amperaje entre 116 a 118 amperes, la corriente directa con electrodo positivo. El metal de aporte que se utilizó en este proceso es el electrodo recubierto E6013 de 1 octavo, cuyas características son 60.000 libras pulgadas cuadradas de resistencia mínima a la tensión. Para la toma de las fotografías termográficas se utilizó una cámara termográfica marca Fluke. Resultados. Haciendo uso de un indicador de carátula, se lleva a cabo la medición de la planeza de las 3 placas antes y después del proceso de soldadura. Aquí podemos ver una tabla de resultados de las deformaciones de las 3 placas para la placa 1, 2 y 3 antes y después de la aplicación de la soldadura. También se obtuvieron las tomas tomográficas para la placa 1, 2 y 3 de las 5 secuencias. Se muestran y escriben las termografías de la secuencia 5 para las 3 placas, ya que la respuesta térmica está en función de la secuencia aplicada y realmente para la evaluación final la secuencia 5 es la que concentra el calor generado durante las primeras 4 secuencias. Y vemos la concentración de la placa 1, la concentración de la placa 2 y la concentración de la placa 3, todo en función de las secuencias, cómo fue concentrándose el calor hasta la secuencia 5. En la siguiente tabla podemos ver un coeficiente de relación lineal para las placas 1, 2 y 3, que para la placa 1 nuestra relación lineal, nuestro coeficiente de relación es 0.9518, para la placa 2 0.9887 y para la placa 3 0.9552. Y en cada una de ellas podemos ver la pendiente establecida para cada una de los coeficientes de relación de cada placa. Los diagramas de dispersión utilizados permiten obtener un patrón de puntos que asume la forma de una línea recta con una pendiente que represente el comportamiento de deformación-temperatura. Esto significa que a menor inclinación de la pendiente, menor es la deformación generada. Por lo anterior, se aporta un parámetro que indica que la trayectoria establecida en la secuencia de soldadura genera un ángulo menor a la pendiente para obtener deformaciones más pequeñas.
Asimismo, esta aplicación permite obtener el coeficiente de relación lineal, proporcionando una medida de relación entre la deformación-temperatura. Este coeficiente, entre más cercano esté la unidad absoluta, mejor será el comportamiento de la recta. En la tabla podemos confirmar que existe una relación de la deformación con el incremento de temperatura, debido a la concentración de calor que se genera por la aplicación de la soldadura, la cual está en función de la secuencia establecida. Las gráficas lineales nos muestran el comportamiento de la deformación-temperatura, en donde podemos ver que la menor pendiente indica cambios bruscos de temperatura menor y por consiguiente menor deformación, lo cual coincide con los valores más cercanos a la unidad absoluta del coeficiente lineal. También podemos concluir que a menor deformación se obtuvo un mejor coeficiente de relación lineal del diagrama de dispersión y la inclinación de la pendiente también es menor. A su vez, podemos concluir que a mayor deformación la pendiente aumenta su inclinación y el coeficiente de relación lineal se encuentra más alejado de la unidad absoluta. Por todo lo anterior, nosotros podemos determinar que la probeta 2 es la que mostró menor deformación, lo cual podemos ver en el coeficiente de relación lineal. Y además observamos, como podemos ver en la gráfica, que la pendiente está menos pronunciada en la placa 1 y placa 3. Para esta experimentación se hizo uso de las siguientes referencias. Y como agradecimiento a nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Coahuila. Por su atención a todos, gracias.